carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente y no según la enseñanza que de mí recibieron. Ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo, puesto que cuando estuve entre ustedes supe ganarme la vida y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche, trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez: el que no quiera trabajar, que no coma. Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Que el Señor esté con todos ustedes. Este saludo es de mi puño y letra, así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde el Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Evangelio del día en latín, Mateo 23, del 27 al 32. Iesus dixit: Ve vobis scribe et Pharisei hypocrite, quia similis estis sepulcris de albatis, que aforis parent hominibus speciosa, intus vero plena sunt ossibus mortuorum et omni spurcitia. Sic et vos aforis quidem paretis hominibus justi, intus autem pleni estis hypocrisi et iniquitate. Ve vobis scribe et Pharisei hypocrite, qui edificatis sepulcra prophetarum et ornatis monumenta iustorum, et dicitis: si fuisemus in diebus patrum nostrorum, non essemus soci eorum in sanguine prophetarum. Itaque testimonio estis vobis metipsis, quia fili estis eorum, qui prophetas occiderunt. Et vos implete mensuram patrum vestrorum. Verbum Domini. Deo gracia. San Junípero Serra, Ruega por nosotros. Con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron». Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. Escuchamos en la primera lectura el final de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, que toca el tema del fin del mundo, de la escatología, lo que va a suceder al final. Y hoy da un mensaje muy fuerte San Pablo, porque muchos cristianos, como sabían que se iba a acabar el mundo, pensaban que ya era pronto. Siempre ha habido esas interpretaciones falsas. Ya en tiempos de San Pablo, por ahí el año 50 y tantos, 60, ya se decía que se iba a acabar el mundo, y ahora, ayer, antier, estos días, mucha gente dice que ya se va a acabar el mundo y que hay que hacer muchas cosas. Estamos esperando eso. Nadie sabe el día ni la hora. Algunos se creen como con autoridad de decir incluso el año y que hay que hacer. Siempre hay que estar preparados, pues. O sea, mensajes apocalípticos, mensajes llenos de terror. Al Señor hay que amarlo siempre. No necesitamos nosotros ni revelaciones privadas, ni mensajes terroríficos, ni que nos diga alguien que la Virgen le habló y que Dios le habló y que ya se va a acabar. Traen eso muchas personas católicas. Siempre ha habido en tiempos de San Pablo. Entonces, como algunos cristianos decían, ya se va a acabar el mundo, ¿para qué trabajamos? Hay que esperar tranquilos, sin incomodarnos. ¿Para qué construir si no va a durar? ¿Para qué sembrar si no vamos a cosechar? Ya se va a acabar el mundo. Y San Pablo hoy duro les dice: hermanos, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva ociosamente. O sea, ni siquiera se junten con esos flojos. Andan mal. Y dice, ya saben cómo deben vivir. Y se pone como ejemplo San Pablo. Yo trabajé mientras estaba con ustedes, de día y de noche. Trabajé hasta agotarme para no serles gravoso. Por cierto, sabemos que San Pablo trabajaba con sus manos, tejiendo tiendas de campaña con piel de cabra. Se unió a un matrimonio, Aquila y Priscila, que se dedicaban a eso. Formaron como una pequeña compañía de tenderos. Se vendían las tiendas de campaña y trabajaba, o sea, predicaba y trabajaba. Es decir, cumplía con su ministerio que le venía del Señor y trabajaba duramente, y se pone de ejemplo. Y dice, y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. El cristiano tiene que ser activo y trabajador. La flojera es pecado, la pereza es uno de los 7 pecados capitales. Claro, habrá que ver por qué algunos no trabajan, por impedimento físico, por edad, lógico. Si ya trabajaron, tienen derecho a descansar, pero aún en medio de cierto descanso, de cierta jubilación, algo tenemos que hacer por los demás. No estar ociosos. El ocio trae muchos pecados, trae muchos vicios. El cristiano debe ser activo, trabajador. Lo dice en el nombre del Señor Jesucristo. Nuestro Señor mismo
pues era activo, sabía aprovechar el tiempo, perder el tiempo, la depresión, porque algunos sí están enfermos, pues, y solo Dios los va a juzgar, pero otros como que se basan en, es que me entró la depre y ya no hace nada. Madres de familia que no cumplen sus deberes con sus hijos, pues que está deprimida. Mi mamá toda la vida, dicen algunos, está deprimida. Hombres que pues no consiguen trabajo, no quieren trabajar. Hombres que viven y mujeres a expensas de los demás. Y a veces a expensas de la iglesia. ¿Cómo hay personas que van a Cáritas, que van a las parroquias, que están siempre solicitando ayuda de los obispos, de los sacerdotes, nos timan, nos roban, viven a costa de los demás? Eso es pecado y puras mentiras. Diario traen una receta que desde hace un año y la surten una y otra y va uno a otro. Acabo de ver a un señor que aquí pedía en un Oxxo. Se supone que ya le habíamos dado para que se fuera a su ciudad y acabo de verlo, de esos que abren y cierran la puerta. ¿Qué pasó? No, pues es que con lo que me dio tuve que... Total. Mentiras, enredos, pecados de vivir a costa de los demás, pues. Como digo, no podemos ni generalizar. Hay gente que no puede trabajar, hay gente por lo que sea. Solo Dios sabe, pero ciertamente que no sea el estilo de vida, vivir a costa de otros. Tenemos que ser honestos y justos, sobrios. Si no tenemos, pues ser sobrios, austeros. En esta época de pandemia va a haber mucha carestía, mucha necesidad, y no por eso es que ya ve que la situación y entonces no pagan lo que deben. No, repito, sí hay justificación en algunos casos, pero en otros se aprovechan para vivir en la pereza y en el ocio. Respecto de todas las actividades, hasta de las actividades religiosas. Algunos, es que la pandemia ya no rezo, ya no voy a misa, ya no hago mi apostolado, ya nada. ¿No será ocio? ¿No les caerán las palabras de San Pablo hoy? En nombre del Señor Jesucristo, tienen que trabajar. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y luego les dice, o sea, suaviza San Pablo, que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo. Vivan en la paz del Señor, trabajando honestamente, usando de los bienes de la tierra moderadamente, compartamos con los que menos tienen, repito, si hay necesitados, y a veces los que en verdad necesitan son los que menos piden. Algunos ya perdieron la vergüenza, ya viven a costa, todos los días están pidiendo y pidiendo, inventando una y otra maneras. Que Dios les dé la paz, o sea, que tenemos que vivir en paz. Que el Señor esté con ustedes, les dice. Si el Señor está con nosotros, vamos a vivir activamente. No se puede decir, el Señor está conmigo y por eso yo nomás vivo con lo que me den. No, eso no es la manera cristiana de vivir. Y termina, como digo, es interesante para la historia de la Biblia incluso, saber que algunas cartas San Pablo las firmaba de su puño y letra. La mayoría no, tenía secretarios. Pero esta, así termina. Este saludo es de mi puño y letra. Así firmo yo, Pablo, en todas mis cartas. Esta es mi letra. Seguramente para evitar de que en su nombre escribieran otras cosas y que se dijera Pablo escribió tal o cual que no era de él, documento apócrifo. Reconozcan mi letra, yo soy Pablo, yo firmo. Y termina un saludo muy cristiano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que de ahí ha tomado la liturgia para el saludo cristiano. San Pablo fue el que inventó estos saludos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, es de San Pablo. Entonces termina esa carta a los tesalonicenses. Y bueno, una palabra del Evangelio que en estos días han sido reproches a los escribas y fariseos. Hoy les dice, los compara con sepulcros blanqueados.
¿Qué hay dentro de un sepulcro? Huesos, podredumbre. Por fuera, ¿qué hay? Pues ahora diríamos mármol. En aquel tiempo, pues piedras, pero adornadas. A lo mejor hasta hay cementerios antiguos que había hasta imágenes, estatuas. Hay construcciones arqueológicas en torno a las tumbas. Por afuera parecen hermosos, pero por dentro hay podredumbre. Y dice nuestro Señor, nos dice hoy a nosotros, dice, así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. O sea, buscamos aparentar, pero no nos preocupamos a veces de embellecer el corazón, el alma. ¿Cómo se embellece? Con las buenas obras, con los buenos pensamientos, con la oración. Cada oración es como si maquilláramos nuestra alma, la embelleciéramos. Cada obra de caridad, cada acción buena es adornar nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere. No querer quedar bien. Estamos en la cultura de la imagen. Queremos como que aparentar, que nos vean bien por fuera, que no me escuche lo que digo cuando estoy a solas, que no se dé cuenta, que no quedar mal con los demás. Dios ve sobre todo el corazón. Los invita pues a los escribas y fariseos de una manera dura a ser coherentes. Hipócritas les llama. Que Dios nos ayude a ir venciendo esa incoherencia y preocuparnos de embellecer el corazón y de ser muy activos. Fray Junípero Serra, del siglo XVIII, nació en Mallorca, España, se hizo franciscano, fue estudioso, sacó doctorado en filosofía y en teología, y cuando invitaron a que vinieran a hacer la América, como dicen en España, a hacer la América, es decir, a conquistar a los pueblos, a evangelizar a los pueblos de América, se vino a México, al virreinato de la Nueva España, en 1749, mediados del siglo XVIII, viene a México. Después, los jesuitas que estaban evangelizando California Baja y Alta California, fueron expulsados, y entonces invitó el Papa a los franciscanos que había aquí a que fueran a California. Y el encargado de esas misiones fue Fray Junípero Serra. Y empezó a fundar misiones. ¿Qué eran las misiones? Como parroquitas, movimientos. Iban los indígenas, les enseñaban a cultivar la tierra, oficios, artesanos, les enseñaban la doctrina católica, los convertían, se bautizaban y se formaban en torno a las misiones. Iglesias todavía hay, la gente que conoce Estados Unidos dicen que hay muchas misiones, casi todas con nombres de santos franciscanos. Por eso hay muchos nombres de santos en California: San Luis, Sacramento, Los Ángeles. Son nombres que les dieron los franciscanos. Después de que fundaban las misiones, ahí nacían las ciudades, que todavía llevan los nombres católicos. Pues uno de los grandes impulsores, que amaba mucho a los indios, que se entregó por ellos, que visitaba, por lo menos sabemos de nueve misiones que él fundó y que visitaba constantemente. Un trabajo inmenso. Él sí vivía para trabajar y para Dios. Puso ejemplo de una actividad enorme. Los indios lo amaban porque los trataba con respeto, con dulzura cristiana, y los promovió mucho. Por eso es santo. Murió en una de las misiones de San Carlos Borromeo, lo que es actualmente Monterrey, California, y allí está sepultado. Lo beatificó el Papa Juan Pablo II en septiembre de 1988, yo ya era sacerdote, junto con Miguel Agustín Pro, los unió. Tienen que ver porque Junípero estuvo en México, Pro era mexicano, las circunstancias se dieron, que sus causas llegaron justos, iguales, y los juntó el Papa Juan Pablo y los beatificó. Y el Padre Pro se quedó apenas beato, todavía no lo canoniza. Y en cambio, San Junípero Serra
fue canonizado en Estados Unidos por el Papa Francisco en 2015. 2015, o sea, hace poco, es un santo reciente. Fray Junípero Serra ha inspirado también a formarse clubes, se llama Club Serra Internacional, varones, hombres, matrimonios, tengo entendido en algunas ciudades, que promueven las vocaciones, que apoyan a las vocaciones, a los seminarios, que ayudan en esa parte. Aquí en Guadalajara, un saludo al Club Serra, que siempre ha trabajado mucho, muchos hombres que se entregan sus bienes, su tiempo, sus energías a apoyar a las vocaciones. Están siempre cercanos a los rectores de los seminarios, oran sobre todo, reparten oraciones, estampitas para que se siga orando, ofrecen que Dios nos dé vocaciones. O sea, ese es el carisma del Club Serra Internacional, con sede en Estados Unidos. Por eso, o sea, Serra, aunque estuvo en México, Fray Junípero, San Junípero, es sobre todo santo estadounidense, por eso lo canonizaron allá. Un recuerdo hoy, 26 de agosto, a San Junípero Serra, que interceda por toda la iglesia y por todas las vocaciones. Que así sea. Se ponen de pie.